Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan. En primera, pues bueno, me presento. Mi nombre es Michelle Corazón. Yo soy secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN aquí en la Ciudad de México. Quiero agradecerles a todas y a todos por acompañarnos. Créanme que es importantísimo este curso, este taller que vamos a tomar ahorita con la consejera, con las maestras, con las licenciadas. Desde el año pasado nos habían solicitado, nos habíamos tenido este acercamiento para que nosotros pudiéramos capacitarnos respecto a este tema tan importante. Uno, que es evaluación de la incidencia de la violencia política contra las mujeres, y el siguiente, que es protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género. Créanme que es fundamental, y más para nosotras que son coordinadoras, secretarias, que tienen algún cargo o que aspiran a algún cargo en estas próximas elecciones. Es fundamental que todas nosotras estemos capacitadas y que sepamos el ABC respecto a este tema. Pues bueno, la primera que nos va a dar su ponencia es la maestra Carolina del Ángel Cruz, y les comentaré rápidamente su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho con una especialidad en Justicia Electoral y maestra en Derecho Electoral. Tiene estudios en Psicología con énfasis en perspectiva de género, y actualmente estudia el doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha tomado diversos cursos en materia electoral, de Derechos Humanos. Desde 1999 se dedica laboralmente a la materia electoral. Ha publicado diversos artículos en materia electoral y de género, temáticas en las cuales ha impartido diversos cursos. Ha sido cátedra en diversas materias como Derechos Humanos, Universidad del Valle de México, y también ha sido integrante del claustro docente en el diplomado en Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es orgullosamente consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde preside las comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la de Asociaciones Políticas, y es integrante de las comisiones de Fiscalización y de Organización Electoral y Geoestadística. Pues bueno, un fuerte aplauso para nuestra consejera Carolina del Ángel Cruz. Ella dará el tema evaluación de la incidencia de la violencia política contra las mujeres. Como podrán ver, en sus lugares se encuentran este material, que también agradecemos profundamente. Muchísimas gracias, consejera. Pues muchas gracias, Michelle, muchas gracias a todas, a todos también por estar aquí. Es un tema muy importante en el cual el instituto pues lleva mucho tiempo preocupándose y ocupándose del tema de la violencia. Llevamos rato buscando que los partidos políticos nos escuchen sobre este tema. Es muy significativo que este es el primer curso, la primera charla que vamos a dar al respecto, y para mí es muy significativo que sea además en estas fechas. Me parece que no podíamos haber encontrado mejores fechas de arranque de un proyecto tan importante, y que para el Instituto Electoral de la Ciudad de México es prioritario, hayamos concluido de darlo en todos los partidos políticos antes del inicio del proceso electoral, porque es justamente pues en donde se nota la violencia contra las mujeres que participamos de lo público, y en el caso concreto de las que participan en la política. Entonces, yo agradecerle por supuesto al Partido Acción Nacional, por supuesto a Michelle, que de manera muy proactiva nos solicitó este taller para ustedes, y bueno, que yo no podría estar aquí de ninguna manera si no fuera con el acompañamiento de la maestra Laura Angélica Ramírez y de la maestra Imelda Guevara, que son las titulares en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos, y que este tema en especial se transversaliza a partir de las dos direcciones. Para mí que la vida y la decisión de mis compañeras y compañeros consejeros de darme la oportunidad, cederme la enorme responsabilidad y además el honor de presidir estas dos comisiones, que en el caso concreto
se ven involucradas. Pues, no podemos hablar de la violencia contra las mujeres que están en política sin dejar de ver que es un tema de género, que es un tema de derechos humanos, y sin dejar de ver que es un tema que se da en las asociaciones políticas. Entonces, bueno, pues quería agradecerles de verdad porque este trabajo ha sido a todas, a todos que están aquí y a mis dos titulares, porque de verdad el trabajo no saldría si no fuera por ellas, no hay más. Entonces, bueno, platicarles como una rapidísima introducción. El proceso electoral de 2018 no es nuevo, no es algo que yo venga aquí a decir y que yo me saque de la manga, porque eso lo vimos, lo sabemos, todo el mundo. Fue uno de los más violentos. Hablando de violencia de manera general, fue uno de los más violentos en la historia de México. La Ciudad de México no se escapó de esa violencia, no llegó a los grados feminicidas de algunas otras entidades, pero definitivamente, afortunadamente no llegó a ese nivel. La meta es que por favor no llegue y que en los otros estados en donde pasó, pues no vuelva a repetirse. Entonces, fue un proceso electoral violento, de agresiones. Vamos a ver ahorita, la agresión no necesariamente tiene que ser física. La que más se padece es precisamente la psicológica y aquella que nos obliga a revalorar, a repensar de manera equivocada si estamos en el lugar correcto. Esa violencia que hace que pensemos que si en lugar de estar en donde estamos buscando un cargo de elección popular, deberíamos estar en nuestra casa cuidando a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las personas enfermas, porque ese es el lugar de la mujer, de acuerdo a los roles y estereotipos que nos han marcado. Entonces, bueno, pues partir de ahí, saber que este tema, este proceso electoral generó, por supuesto, muchas quejas en materia de violencia por razones de género, muchas veces no entendidas y que se tuvieron que tratar desde otra perspectiva, porque también ese es un tema. Nosotros podemos ver que hay violencia política. En un documento yo puedo ver, por lo que me explican, que hay violencia de género, pero yo no le puedo decir a una mujer te están violentando por razones de género, porque yo la estaría revictimizando. Entonces, parte de esto es que entendamos cuándo sí es violencia de género, cuándo no, y dejar clarísimo que es indispensable que la denunciemos con sus nombres, con su nombre y con sus palabras. Hubo un caso concreto, no voy a mencionar cuál fue uno en la Ciudad de México que fue el que más resonó, que nos llevó a un asunto jurisdiccional en sala superior, y la sala superior del Poder Judicial, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordena como instituto hacer dos cosas. Uno, una evaluación de la incidencia de la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral 2017-2018. Y otra cosa, después de eso, nos ordenó más cosas, ¿no? Pero para lo que hace a esta charla, a partir de esa evaluación, elaborar un protocolo para erradicar y prevenir la violencia. Quiero decirles que esto al instituto pues sí nos cayó un poquito de sorpresa, porque pues ya teníamos una guía de apoyo, una guía interinstitucional para atender los casos de violencia contra las mujeres que están en policía. Perdón, voy a usar el término general, no me gusta, voy a hacer el paréntesis, siempre hago la aclaración. Ya las legisladoras y los legisladores decidieron que es violencia política en razón de género. A mí no me gusta mucho eso, porque la violencia política es un término de ciencia política y que tiene que ver con la violencia a partir de la cual golpes de Estado, a partir de la cual se quita a una persona del poder. Entonces, pues no estamos hablando de violencia política. Pero bueno, el término que ya se usa de manera legislativa es violencia política por razones de género. Lo vamos a seguir usando así. Para mí es violencia contra las mujeres que están en política, definitivo. Y ya teníamos nosotros una guía en la que participaron Derechos Humanos, la Procuraduría, el entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Electoral. Era una guía, es una guía porque sigue vigente, en el que cada una de las instituciones que en ella participamos
marcamos las actuaciones que nos tocan a cada una desde nuestro ámbito de acción. Este protocolo que les vamos a presentar hoy, por supuesto, no es desapegado a esa guía, pero sí habla exclusivamente de lo que nos toca hacer como Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin entrar mucho a detalle, las quejas de violencia por razones de género, las quejas en general en proceso electoral, las que tienen que ver con proceso electoral, se realizan a través de un mecanismo que se llama procedimiento especial sancionador. Ese procedimiento está contemplado en la norma, en la ley y además en la propia reglamentación que para esos efectos tiene el Instituto Electoral. Lo que hicimos con este protocolo, del cual les va a platicar en un momento más la maestra Ramírez, es hacer más accesible la justicia de las quejas por violencia contra las mujeres, sin salirnos de la norma. No estamos modificando, por supuesto, nada que diga la norma, pero sí hacer que sea más accesible y más entendible para cualquier mujer que esté padeciendo esta violencia. Entonces, bueno, primero, la evaluación. Quiero platicarles entonces los objetivos específicos. Bueno, el objetivo general fue contar con un panorama que permite al ISM generar políticas para garantizar a las mujeres el acceso más amplio a todos los medios de justicia, principalmente al de tipo electoral. Y bueno, con objetivos específicos, que es identificar estas condiciones que colocan a las mujeres en situación de riesgo o vulnerabilidad ante violaciones a sus derechos humanos. Identificar las variantes de violencia y discriminación, porque no solo es una, hay bastantes niveles, bastantes variantes de ellas. Aquellas que vulneran los derechos humanos de las mujeres y obstaculizan el ejercicio efectivo de sus derechos políticos. Y también, pues, identificar el contexto de los actos, las conductas y las manifestaciones de violencia política y violencia política de género en el marco del proceso electoral y fuera de eso, porque sí, también se puede dar fuera del proceso electoral. Yo les comento, pues, simplemente es violencia política contra las mujeres el no permitirles ejercer el cargo para que fueran electas, por ejemplo. Entonces ya es fuera del proceso electoral, pero no deja de ser violencia política por razones de género. Entonces, pues tenemos que hablar de igualdad sustantiva y democracia paritaria. Y la igualdad entre las personas, esta igualdad que busca esta transformación de las relaciones y las responsabilidades de hombres y mujeres en los ámbitos comunitario, privado y doméstico. Aquí a ver, dejar bien claro que los roles y estereotipos de género nos han dicho que las mujeres somos de lo privado y los hombres son de lo público. Siempre nos han manifestado eso. Y las mujeres somos de casa, y las mujeres somos de cuidados, y si la mujer está en política, pues sí, pero con aquella frase de siempre de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Atrás, siempre atrás. Entonces, primero, ¿no? Quitarnos este tema. Son ámbitos comunitario, privado y doméstico. Y bueno, yo agregaría, lo privado es público, siempre, siempre. Entonces tenemos que romper esa delgadita línea que nos ha tenido rezagadas a las mujeres, no en la participación, porque además, voy a decir algo que estoy segura que todas ustedes conocen, desde que tenemos el derecho a votar, somos las que más votamos. Y es increíble que seamos las menos representadas en los cargos de elección popular o en los cargos públicos o en los gabinetes o en todas estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito público. Entonces, ¿cómo vamos a modificar esas conductas? No las vamos a modificar de un día a otro. A mí me encantaría que después de la marcha del domingo y el paro de ayer lunes, pues por arte de magia ya cambió todo y ya modificamos todas esas conductas. No va a pasar, ¿no? Son pasitos que tenemos que ir dando para hacerlo gradual. Todos los cambios, y además creo que es parte de, ¿no? Lo duradero es gradual porque vamos aprendiendo sobre la marcha y lo vamos construyendo. Entonces es una modificación gradual, les decía, de costumbres, de creencias y de prácticas. ¿Qué costumbres? Estos estereotipos y roles de género tan arraigados
en la familia, las mujeres entonces somos para la maternidad, para la pareja y para la sexualidad, no para lo otro. Las creencias, en todos los ámbitos sociales que se imponen en forma de conducta y obligaciones a las mujeres por el hecho de ser, simplemente por el hecho de ser mujeres. Les decía yo, vemos, hay una frase que a mí, de verdad, desde mi muy particular forma de ver el feminismo, me agrede mucho escuchar cuando hombres y mujeres por igual decimos, pues es que las mujeres somos las que criamos a los machos. Puede ser, ¿por qué no? Pero entonces, ¿en dónde están los hombres en la crianza? Hay que hablar también de paternidades responsables. Es correcto. Entonces, bueno, es muy triste que solo las mujeres estemos dedicadas a la crianza y los señores a proveer. ¿No? Y a proveer, y entonces ya cuando y entonces cuando algo ya salió mal, es culpa de las mujeres, siempre, ¿no? Si somos violentadas, es culpa de nosotras porque nos dejamos, o porque no lo dejaste, porque no lo abandonaste, porque aguantó tanto. Y si tenemos hijos que reproducen lo que la sociedad está manifestando, es nuestra culpa porque así los educamos, ¿no? Y finalmente, siempre la culpa va a ser de las mujeres. Y llevándolo al ámbito de la política, lo he escuchado mucho, de verdad. Pues es que no hay mujeres. Yo quiero que tomen una foto de este salón, por favor. Es que ¿cómo quieren que lance candidata si no hay mujeres? Yo estoy segura que todos los partidos políticos, estoy segura, sus militancias han de andar ahí la mitad hombres mujeres, y si no es que, pues más mujeres que hombres. Entonces, mujeres hay. ¿Qué es lo que no hay? La decisión de tomar ese espacio que nos toca porque nos la creímos, que lo nuestro es la casa, o que lo nuestro es detrás del hombre de poder, o que sí puedes jugar a la política, porque nosotros jugamos a la política siempre y cuando hayas terminado tus trabajos prioritarios allá, ¿no? Y además de educar machos o no educar machos, cuando hayas terminado aquello, entonces sí pásale para acá. Y entonces viene la otra, pues que no está preparada, ¿no? Bueno, pues cuando nos vamos a preparar si los hombres no nos acompañan en la crianza y en lo privado, en casa? ¿Cuándo nos vamos a preparar? Yo les quiero contar aquí mi experiencia personal. Cuando yo concursé para ser consejera electoral en 2017, hacemos un examen de conocimientos o de memoria, ya no estoy segura, pero no te puedo decir. Pero bueno, a mí me sorprendieron mucho las calificaciones en su momento. Afortunadamente ya iba yo un ratito avanzada en la deconstrucción y entendí el porqué, pero de verdad créanme, las calificaciones de las mujeres son menores a las de los varones. Y dice, ¿por qué? Y tenía algún compañero que estaba concursando también, muy buen amigo, que no tuvo la misma fortuna que yo de llegar, pero que él sacamos creo la misma calificación. Y él estaba muy por debajo de las calificaciones de varones. Nos dividen con la cuestión de paridad en la integración, las calificaciones de mujeres en un lado, las de hombres en otro. La mía estaba por ahí del segundo o tercer lugar, no me acuerdo. La de él, con la misma calificación que yo, estaba como por el octavo lugar, más o menos, noveno. Y entonces platicando con él me decía, no, bueno, es que a mí la verdad mi jefe me dio chance de estudiar 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Y llegaba a mi casa y me ponía a estudiar. Yo en ese momento era asesora del presidente del Tribunal Electoral de Puebla, a distancia. Y con todo de que jamás se me ocurrió pedirle un permiso para ponerme a estudiar, la realidad es que trabajar a distancia me daba la oportunidad de poderme dar esos tiempos. Pues sí, pero yo soy mamá de un caballerito en ese momento 17 años, soy esposa, ama de casa, además estudiante en ese momento, estudiante de mi segunda licenciatura. ¿Y en qué momento yo me ponía a estudiar? En las noches. Yo le robaba tiempo a las horas de sueño para poder estudiar para ese examen de conocimientos. Porque primero había que llevar a la cría a la escuela, no, pues por supuesto levantarme, hacerle desayunar, llevarla a la escuela, ponerme a trabajar, ir por ella a la escuela, regresar, dar de comer. A las 6 de la tarde decir, creo que ya terminé, por fin, vamos a estudiar un rato. Eso es lo que pasa. Esas diferencias son las que hay que quitar.
esas justamente, esas costumbres, esos roles, esos estereotipos de familia en donde solo las mujeres criamos. Y es un tema pues un tanto complicado porque no siempre resulta fácil. En el caso personal me van a decir, ¿cuidabas a tu cría de 17 años? Pues sí, la verdad es que sí se queda pegado mi cría, cosa que una no deja de lado. Yo no sé cuántas seamos mamás, pero no lo dejamos de lado, por supuesto, ¿no? Y ahí el papá está, pero está a distancia, una cuestión personal de él y mía, está a distancia el papá y está. No siempre es lo mismo, porque además yo creo que esa soledad que tuve yo, la tienen muchas mujeres que sí tienen al marido en la casa. O sea, tampoco es un asunto exclusivo de, pues es que estoy sola, no, es un asunto de no asumir las responsabilidades de lo privado de los varones. Pero bueno, estas creencias entonces sociales que imponen una forma y conductas y obligaciones a las mujeres por el puro hecho de ser. Y las prácticas que reproducimos y que justificamos, porque también nosotras las justificamos, ¿ok? Entonces, en la esfera política debemos entonces adoptar medidas que conduzcan a la sociedad hacia un ejercicio igualitario de los derechos entre hombres y mujeres. La democracia paritaria se sustenta entonces en los principios de igualdad y no discriminación y están consagrados desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos. Y la verdad es que también la Constitución de la Ciudad de México ha sido bastante avanzada, trae mucha protección de los derechos humanos. Me parece que sí nos falta todavía un poquito regular el tema de la igualdad sustantiva en materia electoral, pero bueno, somos de las pocas entidades en el país que estamos obligados a la paridad en la integración del Congreso de la Unión, del Congreso de la Ciudad de México, y ese es un avance de verdad enorme. Bueno. Hablamos entonces de los tipos y modalidades de violencia. Les decía, a ver, tipos, primero, voy a decir que parece que es como revoltijo, es lo mismo, pero no. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 6 y 7 hace la diferencia entre tipos y modalidades. Los tipos son la forma en la que se va a ejercer esta violencia, ¿no? ¿Qué violencia específica hay? Entonces tenemos la psicológica, que me parece que es de la que más podemos, es en donde más nos pegan a las mujeres, en el tema psicológico. La violencia física, que pasa por supuesto también en el ámbito electoral. La violencia patrimonial, esta de verdad es una pena cómo se ve mucho en la cuestión política electoral. Si la vamos a ver, hagan un estudio de manera general, no sé si de partidos, no sé si de otros, de donde quieran, pero las campañas de las mujeres reciben menos presupuesto que las campañas de los hombres, y esa es violencia patrimonial. La violencia, esa es violencia económica. La patrimonial se da más bien en el ámbito privado, en casa, aun cuando yo gano mi dinero, mi marido lo controla. O bueno, ok, yo hago el trabajo de casa, pero pues dependo de lo que me quieran dar o lo que no me quieran dar. Esa es la patrimonial, perdón, la económica puede ser todo esto aquello que rompe ese equilibrio por la falta de esa desigualdad en la que las mujeres, por dedicarse a lo privado, no generan economía pública, y ahí podríamos englobar, sí, aquella en la que no son igual de patrocinadas las campañas de varones que de mujeres. Violencia sexual, que se da en todos los ámbitos, y no tiene que llegar a una cuestión física, esta violencia sexual en donde decimos, mira, el diputado qué buena experiencia tiene, hombre, es que ya fue concejal, no sé, hablo a futuro y es súper hipotético, ya fue concejal y alcalde, no, señor diputado, se la sabe de todas, no lo dudo. Y la diputada la guapa, la de la Minifal, esa violencia también que se da mucho en el ámbito político. Y bueno, cualquier otra forma en la que se puede ejercer la violencia. Estos tipos de violencia se dan ¿en dónde? En la familia, en el ámbito laboral y docente, en la comunidad, a nivel institucional, y por supuesto la más lamentable de todas, que es la violencia feminista.
Entonces, bueno, decía, aparte de estas violencias, en la Ciudad de México también tenemos una ley que amplía el tema y habla de violencia sobre los derechos reproductivos, violencia obstétrica, violencia feminicida y violencia simbólica. Y que se da además en el noviazgo, en el ámbito escolar, en la cuestión mediática contra las mujeres, en la política por razón de género, y la violencia digital, esta que de verdad está tremenda, ha causado incluso muchos suicidios, que se dan mucho también, por supuesto, para los varones, pero definitivamente las formas en que se da para las mujeres ni remotamente es comparable. Entonces, bueno, como ejemplo, les digo, muchas de aquí, yo estoy con seguridad. ¿Quiénes somos mamás aquí? Muchas somos mamás. Nada más, voy a hacer una pregunta al aire, no para que la respondan, para que se les quede para ustedes mismas. Para mí fue un shock cuando me enteré de esto. La forma natural de dar a luz no es acostada, ni remotamente, ni remotamente. Lo ideal para la mamá y para el producto es en cuclillas. ¿Para quién es cómodo que estén acostados? Porque así atienden siempre. Para los médicos y las enfermeras. Eso, señoras, es violencia obstétrica, de la más bajita, de la más bajita. Pasando por el ya deja de gritar, pero ¿qué tal hace 9 meses? ¿Qué tal? Estas violencias que vemos naturalizadas de verdad, para mí fue un shock cuando fue una de las que más me abrió los ojos, porque además de una empieza a hacer memoria y digo, wow, a mí yo me acuerdo perfecto que es bien fácil un hombre que deja de gritar, pues no sabe lo que se siente, que se te está viendo la pelvis porque quiere salir algo. De verdad es increíble. Y estas violencias, ¿por qué se dan? ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque todas las violencias me parece, yo no quiero pensar que estamos en un mundo de gente violenta y que le encanta ver sufrir a la de enfrente. Caso concreto de la mujer. Yo no me gustaría pensar eso. De todo lo que he estudiado, me parece que salvo algunos psicópatas por ahí que sí traen, y psicópatas de ambos géneros, bueno, de todos los géneros, de ambos sexos, que sí les gusta ver sufrir y hacer sufrir, de manera general me parece que no es el común denominador de una sociedad. Sin embargo, se da porque no nos damos cuenta de los privilegios. Los hombres no se dan cuenta de su privilegio y las mujeres no nos damos cuenta del privilegio que tenemos respecto de otras mujeres. Entonces, bueno, ese punto lo quería dejar por ahí, porque sí, no quisiera que pareciera que estoy diciendo somos una sociedad bien violenta y lo hacemos a propósito. No, justo el tema es abrir los ojos para que veamos cómo nos violentan y cómo también nosotras violentamos sin darnos cuenta. La gran mayoría de las veces sin darnos cuenta, porque tenemos arraigados estereotipos, roles, patrones, etcétera, ¿no? La violencia contra las mujeres en la política son comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No necesitamos que me digan te agredo nada más porque eres mujer, no. Es evidente en el contexto que si el que tuvieras enfrente fuera un hombre, no le estarías agrediendo de la forma en la que me agredes a mí. Ahí es donde vamos a ver si es por el simple hecho de ser mujeres. ¿Con qué propósito? Pues con el que abandonen la vida política, la vida pública, y presionándolas para que renuncien a ser candidatas a un cargo público, o a un cargo directivo, o a un espacio en un gabinete, lo que sea, ¿no? Y pues ejemplos, claro, no tiene mucho tiempo, yo creo que la mayoría aquí ya estaban en la política y se acordaban del tema de las Juanitas. Eso era típico, entonces, ay sí, bueno, ya ándale, pues que tengo que postular mujeres, pero el suplente va a ser hombre y después, pues resulta que la mujer renunció. Y ese tema yo quiero platicar todavía hace este proceso electoral pasado en una entidad de este país, un partido político, no fue el suyo, pero tampoco voy a hablar ni bien ni mal de nosotros, otro partido político hizo renunciar, bueno, me estoy aventurando a decir hizo renunciar, resulta que hubo por ahí, yo creo que de repente todas las candidatas de representación proporcional, todas juntas en algún momento pensaron que no era bueno ser diputadas y todas las candidatas RP renunciaron al cargo. Todas.
y el partido político pensó que entonces pues iban a subir a los hombres que estaban en la lista. Y la justicia electoral de una manera atinada dijo, no tienes mujeres, pues ni modo, el partido que sí. Entonces tendremos que aprender, aunque sea a partir de golpes de sentencias. Es necesario porque, pues sí, yo en lo personal, cada una de las señoras candidatas, entonces diputadas electas por representación proporcional, habrán tenido sus motivos, esperaré yo, de verdad muy personales para denunciar. Paradójicamente fueron absolutamente todas, entonces pues bueno, hay que, para que vean de qué tamaño, y eso fue hace 2 años, hace año y medio, no tiene nada de eso. Bueno, entonces la violencia contra las mujeres es toda, ¿qué es? Toda acción o omisión ejercida en contra de una mujer en el ámbito político o público que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce o ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer. Vemos, el concepto es amplísimo, en cualquiera de ellos que caigamos hay violencia contra una mujer, así como el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o a su función. No sé, aquí no hay ninguna concejala. Hace no mucho, en octubre, ¿no? Tuvimos una reunión con concejalas y para mí fue muy significativo un caso concreto en una alcaldía, que el que iba y hablaba y decía y que llevaba la agenda y marcaba la pauta era el esposo de la concejala. Ese señor estaba violentándola, creyendo que la ayudaba, porque además me queda claro que ella estaba en la mejor disposición de que el marido la ayudara, pero queriendo ayudarla, la verdad estaba perjudicándola de una manera increíble porque no le estaba dejando ejercer su cargo. Él lo ejerce y él toma las decisiones y ella nada más dice que sí o la lleva. Aguas con esta situación. Lo vi, no me lo contaron, lo vio Imer, nos sorprendió muchísimo de verdad, pero estoy segura que es algo que pasa y que pasa en muchos niveles. También sé por ahí que ha pasado, que pasa a niveles un poquito más agradables, concejalía, pero entonces, formas de manifestarse: en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género. Sepamos, en razón de género siempre. El artículo 7, fracción 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es en donde podemos encontrar todas estas formas, estas definiciones. Bien, pues la violencia contra las mujeres en política tiene 3 dimensiones. En la política, violencia política hacia las mujeres y en razón de género. Es decir, se construye a partir de estos 3 parámetros, ¿no? Entonces, la dimensión 1 en la vida política son conductas de violencia y delitos que aparentemente están inconexas con el contexto político, que nos ponen a dudar si no lo sé, ¿no? Pero bueno, nos ponen a dudar. Vamos a ver entonces la dimensión 2, violencia política hacia las mujeres, en el contexto de la actividad política y con el fin de coartar sus derechos. Y eso se siente inmediatamente. Nosotras sabemos perfectamente cuando alguien está queriendo coartar nuestros derechos. Y en razón de género es obvio el siguiente paso, cuando por objeto o resultado se configura la afectación de los derechos políticos de una mujer por el simple hecho de ser. ¿Ok? Bueno, les decía entonces, todo esto tiene que ver con esta violentación que adquiere una connotación y contenidos eminentemente discriminatorios por el motivo de género, tales como los roles y estereotipos en los que se encasilla a las mujeres. Ahora, aquí no estoy diciendo que tache malo para las mujeres que les encanta arreglarse, no, qué padre, está muy bien. El punto es que no nos encasillen a todas en ese rol físico. Todas las mujeres, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho, había un maestro que nos decía, le hubiera acusado de acosador. Las señoritas, además, en falda, como señoritas, porque además son abogadas, de zapatillas y de falda el día del examen, ¿no? Y además yo iba de Iztacalco a Aragón en el metro y empecé
mesero y de zapatillas y wow. Entonces, la forma de vestir también, ¿no? La señora diputada que se tiene que ver elegante, ¿cómo por qué? La señora diputada se viste como le da la gana. Entonces, hago para que tengamos todo, esta es una forma de violentar. Y el rol familiar, porque entonces es medianoche, tenemos sesión de comisión, de presupuesto, no sé, somos diputadas, la sesión está a tope. Ay, sí, mira, la diputada ya está aquí, tiene un bebé de 3 años, ¿quién sé quién lo estará cuidando? Estas cuestiones que las decimos además de la manera más natural, seguimos marcando ese rol y ese estereotipo, a pesar de que es una mujer a la que ya le costó trabajo tener un espacio público, la seguimos castigando y la seguimos denostando porque dejó su rol ese que le marcó la sociedad porque es mujer. ¿Okay? Entonces, estas cuestiones se dan en relaciones personales. Les decía yo, este rol reproductivo, pero no solo reproductivo, sino además de cuidado materno, y yo aquí le agregaría, ¿quién cuida a los enfermos en casa? Las mujeres. Las mujeres, ese es nuestro trabajo, el de cuidados. Entonces hay que no, y no estoy diciendo que no lo hagamos porque de verdad es bien difícil. Tener una persona enferma en casa requiere la atención, pero el punto es que no debe ser de las mujeres, debe ser un tema de la familia y quienes la integran. Entonces, ahora, esto es aquí donde se pueden dar estas situaciones. Si bien este tipo de violencia no está claro o visible un motivo político, si bien es claro, aquí no se ve lo político, sí tiene como consecuencia disminuir la participación, y es aquí donde viene el ejemplo que yo les platicaba. Por todas mis cuestiones de cuidados, yo quise ser consejera antes de 2017, en 2015, cuando empezó, 2014, y esa vez no pude siquiera estudiar porque yo estaba bajo el cuidado de mi papá que acaba de salir de una operación. Por mi rol de mujer de cuidados familiares, me quité de la cabeza la idea de intentar hacer un concurso porque pues no iba a poder. Y nos turnábamos 3 mujeres a cuidar a mi mamá, mi hermana y yo. Entonces, sí es privado, pero sí afecta a lo público, porque merma nuestra capacidad, disminuye nuestra participación en lo público. ¿Okay? Vamos a ver ahorita qué causa la violencia política de género, pero antes quería enseñarles cómo nos tratan a las mujeres en lo público. Esta es una manta anónima en un puente de la vía pública en Hermosillo, Sonora, cuando la elección de la gobernadora Pavlovich. Esta manta estaba dirigida a ella. Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. Esto es violencia política de género y además cobarde porque es infirme. La siguiente. Existe un pan que se llaman coyotas. Es un pan relleno de una cosa que es dulce, de caña, si no me equivoco, que se llama, de piloncillo, ¿verdad? Entonces aquí además la alusión sexual de doble sentido, todo falocéntrico el tema, todo gira alrededor del sexo, y entonces la manta que decía las panochas en las coyotas, no en el palacio. Y era la única candidata mujer. O sea, era evidente a quién estaba dirigida esta propaganda agresiva. Y bueno, además pues tuvieron el fin de ponerlo abajo de la promoción de la entonces candidata, ¿no? De esto pasa en todo el país. Quise traer este ejemplo del norte porque aquí lo vemos lejano, pero les prometo que eso pasa aquí y pasa mucho. ¿Qué causa entonces la violencia política de género? La ONU Mujeres dice que es causada por la brecha en el acceso al poder entre hombres y mujeres. Otra vez, esta brecha en la que mientras no nos hagamos como sociedad responsable de lo privado, las mujeres nos va a costar trabajo estar en lo público porque lo nuestro es lo privado. ¿Okay? Esta brecha de acceso, así como la resistencia de todas y de todos, porque todo mundo nos resistimos a modificar estos roles de género que preservan esta desigualdad. Muchas mujeres, es increíble que muchas mujeres tengan que decidir entre formar una familia o trabajar en lo público.
Y yo no he escuchado a un hombre que diga, no sé si casarme o tener hijos o continúo buscando un cargo público. Ni uno. Y mujeres he escuchado muchísimas que deciden dejar de lado su vida privada, familiar, para poder ocuparse de lo público. Que necesitamos una mejor redistribución. Y ojalá algún día nos permitan hablar aquí. No, a mí me encantaría que viniera algún compañero que trae perfectamente el tema, hablar con caballeros de nuevas masculinidades, porque justo hay que hacer responsables a los caballeros de lo privado también, porque los hijos no los hacemos solitas. Bueno, yo no creo que aquí ninguna la haya hecho solita. Entonces es importante, es necesario que nos hagamos corresponsables de lo privado, pero aquí viene lo interesante, también corresponsables de lo público. Señoras, tenemos que estar ahí. Señoras, tenemos que tomar decisiones. Y quienes lo logran, yo sé como el caso de Corazón, aquí al formar parte de un directivo, yo sí, este es un consejo, no es a fuerza, pero sí es mi postura personal. Las mujeres que llegamos a un cargo público tenemos, o sea, por si fuera poco lo de la casa, además en el cargo tenemos doble responsabilidad, que es la de hacer nuestro trabajo, para el cual nos vendimos, nos postulamos, pero además creo que sí es importante que traigamos la bandera de género y que hagamos acciones para que más mujeres estén ahí. Nos toca a nosotras abrirles el camino a otras mujeres. Es doble trabajo, sí, y luego triple con el de la casa, y una termina súper cansada. Por eso urge que este cambio paulatino, sí sea paulatino pero no lento, nos urge meterle el acelerador a ese cambio para que en lo público estemos las mujeres y en lo privado también estén los hombres. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de la violencia política de género? No es exclusiva de hombres hacia mujeres. Aquí es a donde iba. Aguas, cuando lleguemos nos toca abanderar porque también entre mujeres se da violencia, muchísima violencia. ¿Y saben por qué es? Porque desde chiquitas nos dijeron juntas ni juntas, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Ya crecimos un poquito más y te quitó al novio. Bueno, yo no sabía que eran juguetes los novios, ¿no? Que ellos deciden a dónde se van y a dónde no. Y entonces, le quitó al marido. No, bueno, pobre marido, él tan inocente que no tiene capacidad de decisión, ¿no? Y entonces la bruja y la mala es la que nos lo quitó. Aguas ahí. Entonces, y así somos porque así estamos educadas. Y eso hay que quitarlo de nuestra cabeza. Les voy a decir, después, yo tengo una teoría, esta sí es muy mía. ¿Por qué nos está costando tanto trabajo avanzar? Los hombres tienen un código. No lo platican, no lo dicen, no lo hablan, pero tienen un código. Entre hombres se defienden de lo que sea. Y ellos se pueden romper la boca físicamente, eso, ya no pasó nada, y están tomando una cervecita a los 5 minutos y no pasó nada. Pero nosotras, uy, no, esa vieja, mírala, no, ya está enseñando los calzones, no, mira, me bajó al marido. Porque así nos enseñaron. Decía Maquiavelo, y dice es que esta es cualquier lógica, dividen y vencerás. Y estamos divididas. Quitemos esa división. Ellos no están divididos, ellos se pueden pelear en la contienda y después tomarse su cafecito, tomarse su chela y arreglar la vida de este país con una botella en la mesa. No pasa nada. Pero nosotras, algo nos hizo una compañera, queriendo o no, y ya lo odiamos para siempre. Esa parte tampoco es genética, las mujeres no somos sensibles, no somos la cosa más bella del universo, no somos seres humanos, por supuesto más hormonales, pues sí, la naturaleza sí nos hizo, somos diferentes, sí, biológicamente, pero en el cerebro estamos igualitas. El problema es que hemos marcado tanto esas diferencias que el cerebro está empezando a reaccionar así. Y es cierto, hay mujeres que son más sensibles. ¿Por qué? Pues porque ya el cerebro desarrolló esa parte que tiene que trabajar, porque desde chiquita nos enseñaron que hay que cargar una muñeca. No hay nada más falso, se los digo de verdad, como abogada no podría decir esto, pero sí como madre y como psicóloga, no hay nada más falso
que el instinto natural maternal. Eso no es cierto. Les tenemos cariño y les tenemos amor, por supuesto, y además hay una complicidad que se da 9 meses antes, por supuesto, pero de ahí a que el vínculo con la mamá es más grande que con el papá, pues sí, lamentablemente sí es cierto, pero ha sido porque los papás no se han involucrado una vez que nació. Y entonces de ahí lo llevamos a todo lo demás. Y el cerebro empieza a generar en cada persona diferentes inteligencias múltiples, se llaman. Y entonces ya las mujeres nos dijeron que como somos sensibles, somos lindas, y está bien quien quiera hacerlo, pero no encasillarlo otra vez en ese rol, porque hay hombres que también quieren ser sensibles, quieren ser lindos, quieren llorar, quieren apapachar a sus crías, y luego las mujeres somos las primeras que le decimos, parece vieja, y además vieja, no, parece vieja. Entonces, bueno, aguas cuando nos refiramos a nuestro género, a nuestras amigas y a las que no son nuestras amigas. Aguas como nos referimos a otra mujer y a nuestro propio género. Tampoco quiere decir que violentemos a los hombres, jamás en la vida. Esta sociedad es de hombres y de mujeres. Nada más que la chamba pesada nos está tocando a nosotras porque, decía otra vez, no estamos ubicando que hay privilegios. Los señores no se dan cuenta que tienen privilegios. De verdad, no son malos, ellos no son malos, nomás que no se dan cuenta que no tienen el privilegio, que tienen el privilegio. No se dan cuenta, como les decía, mi compañero no se daba cuenta que él tenía 8 horas para estudiar al día. Yo tenía 3 y quería decir que tenía que dormir 3 menos. No se dan cuenta de ese privilegio. Nosotras aquí no nos damos cuenta de que tenemos un privilegio porque tenemos la oportunidad de estar en una mesa en lugar de estar buscando qué darles de comer a nuestros hijos en este preciso momento. Quizá porque ya lo hicimos en otro momento, quizá por lo que sea, pero hay mujeres que no tienen esa oportunidad. Entonces hay que tener bien claro los privilegios que cada uno de los caballeros tiene y que cada una de nosotras tenemos, ¿ok? Bueno, las violencias, violenta a quienes rompen con los estereotipos, es cierto, es a lo que iba. Si te sales del estereotipo, eres susceptible de que seas violenta. Las mujeres no tienen capacidad para ejercer el poder, como lo hemos escuchado bastante. Una mujer no puede tener mando sobre una institución históricamente masculina como el ejército, la policía o la jefatura de un estado. O la principal violencia de facto es cuestionar la capacidad para ejercer el poder, vigilar y hacer crítica con mayor rigor del desempeño de las mujeres. Un hombre se puede equivocar y no pasa nada, no pasa de que digan, ay, mira este tonto. Pero una mujer se equivoca y para eso querían llegar, ya vieron, ¿cierto o no? Siempre a las mujeres nos tachan, nos critican y nos supervisan de una manera más dura. ¿Por qué? Porque somos abnegadas, hombre, nosotras somos perfectas, somos como la virgencita, perfectas. Y aquella que se equivoque, ya se llevó entre las patas a las demás. La verdad es que las capacidades no están en hombres y mujeres. Y hay mujeres en el sector público bien capaces, como las hay las que no. Y hay hombres bien capaces, como los hay los que no. Entonces no es un tema de género, pero la realidad es que sí, a las mujeres se nos critica más duro cuando por alguna circunstancia nos equivocamos, no lo hicimos bien o no lo hicimos como esperaban que se hiciera, ¿no? Porque también es eso, de nosotras esperan algo, la expectativa sobre nosotras es pues, la que tienen ellos en mente. Yo hace no mucho recibí un tuit de un caballero que me dice, usted como consejera debería proponer, no, pues sí, gracias, buen por a mi buena asesores y te voy a hacer caso a ti, gran hombre, que con la sabiduría de decirme qué es lo que yo debo proponer desde mi cargo. Y es típico, es como, y él nunca se dio cuenta, nunca se dio cuenta de que me estaba diciendo por dónde. Y yo, no, pues gracias, te agradezco mucho. Pero te voy a mandar a estudiar porque no puedo proponer eso además, pero bueno. La exclusión y discriminación política de las formas de violencias a la mujer. Este cuadro es bien interesante porque se ve cómo la conformación de la legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su momento, ahora Congreso de la Ciudad de México, por género, de 1988 a 2021.
Ustedes van viendo, la parte de arriba es hombres, la parte de abajo es mujeres, obviamente hablamos de cantidad. Estamos ahorita en el 33 porque así dice la ley, pero yo esa quiero que la vean mientras yo les platico una cronología. En 1993 fue la primera vez que se abordó el tema de género en la regulación electoral. Aquí se les dice a los partidos que deberán promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres. Pero no estipulaba ninguna sanción o algún número, ahí les encargo, dejen que las mujeres pasen, es un pendiente que traemos, ahí les encargo, hagan, ahí quedó, 93. En el 96 es la primera vez que hablamos de cuotas de género, 70% no podían ser más del 70% de candidaturas del mismo género. Traducido a la realidad, no puedes tener más del 70% de hombres, traducido a la realidad. En segmentos de 3 candidaturas, una del género diferente. Esto estuvo bien, porque sí, mandaban candidatas mujeres. ¿Se vio algún cambio en el 97? Que ahí todavía no aparece, pero bueno. ¿Se vio algún cambio? No. ¿Por qué? Porque, ok, tengo que postular 30% de mujeres. ¿Cuáles son los distritos que siempre perdemos? Ahí pones. Ya, cumplí con la norma. Punto. Pero no llegaron, jamás llegaron. Después, en el 2002, la obligación a los partidos políticos de registrar candidaturas con cuotas efectivas en candidaturas propietarias. Entonces, sí, bueno, tienes que poner a mujeres en lugares donde sí ganen y como propietarias. Pero le encontraron la vuelta y ahí estuvieron las cuantas. Bueno, las mujeres sí son propietarias, pero el suplente es hombre, renuncia a la mujer. Y nomás no, 2002 todavía, ahí estaba medio bajón todavía. 2008 aparece el concepto de paridad de género, pero no era un concepto como, era un concepto, no un principio constitucional común. Y lo que se hizo es subir, cambiar la cuota, ahora ya no era 70-30, ahora era 60-40. Pero había primero no había sanción si el partido político no registraba de esa manera. Y en segundo lugar, pues tampoco se decía nada de que fueran distritos ganadores o no ganadores, y había una salvedad que si la elección de candidaturas era por un método democrático, pues entonces la paridad no importa. Cosa que se entiende, porque creo que hay que ponderar el tema democrático al interior de los partidos políticos. Ergo, ¿qué les toca a los partidos? Garantizar que dentro de sus procesos democráticos participen mujeres. Eso es lo que toca, porque sí creo que lo ideal de un partido político es que las candidaturas salgan a partir de un proceso de selección democrático. Bueno, no creo, incluso ya sí debe ser por norma, pero pues sí, este proceso democrático debe garantizar la participación efectiva de las mujeres. 2012, la Sala Superior ordena que los partidos postulen por el principio de RP mínimo 120 fórmulas para diputaciones y 26 senadurías. Entonces ya hablamos de obligación en la postulación, ahora sí con la sanción de si no me entregas estas listas así, no te voy a registrar tus candidaturas. Ese ya fue un buen avance, porque entonces ahora sí tuvimos que poner mujeres y tuvimos que ponerlas en distritos ganados. Pero aún así, todavía no estamos hablando de 2012, ya se estaba acercando, fíjate, en 2012 pues ya era la tercera parte de mujeres, 22 mujeres y 44 hombres. Ya una tercera parte pues ya sonaba menos agresivo que el 54-12 de la primera asamblea legislativa. Pero sigue siendo insuficiente. Y entonces la norma dice en la Ciudad de México, Instituto Electoral, a ver cómo le haces, pero hay 73 mujeres y 33 hombres. ¿A partir de qué? Partidos políticos ustedes colaboren, bloques de competitividad, bloques en donde ustedes ganan mucho, tienen que poner mujeres, en donde ganan a veces sí, a veces no, también tiene que haber mujeres, y en donde siempre pierden, también tiene que haber hombres. ¿Okay? Entonces, esto hizo que lográramos. La verdad, yo pensé que iba a ser más complicado para el instituto, debo decirlo, ya que en confianza dije, wow, yo no sé cómo va a estar esto. Se me hace que de la lista de RP vamos a tener que agarrar puras mujeres, porque la verdad es que yo quiero ver si es cierto que se postularon en paridad.
Para mi agradable sorpresa, sí, fue muy cercana a la paridad, los triunfos de mayoría, muy cercano a la paridad, y fueron un poco los ajustes que se tuvieron que hacer vía representación proporcional. Entonces, eso habla muy bien de los avances de esta ciudad, a mí me dio mucho gusto. Esperemos que en 2021 sea literal, tal cual, ¿no? Bueno, un poquito complicado porque son 33, ¿verdad? Pero ahí nos estará bailando uno, pero eso estaría genial, que de 33, 16 fueran hombres, estaría genial, y 17 mujeres de mayoría, ¿no? Y entonces sí, ya los hombres se van a ver beneficiados de RP, eso estaría bastante interesante. Pero bueno, vemos la mínima representación de las mujeres en los gobiernos de las demarcaciones territoriales, nada más como ejemplo para que veamos. De 2000 a 2001 ha habido 7 cambios en las hoy alcaldías, y ahí vemos las que más alcaldesas hoy, jefas de gobierno en su momento tuvieron, son 2, Tlalpan y Álvaro Obregón, pero aún así han tenido más hombres, y de ahí para abajo. Necesitamos representación de las mujeres en las alcaldías. La falta de competitividad política en candidaturas para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Hemos tenido pocas candidatas, fue genial el proceso electoral pasado, era una maravilla ver los debates de 5 mujeres y 2 hombres. Fue de verdad, creo que esta ciudad fue el ojo de muchos medios en materia de paridad, de las pocas veces que se ha visto en el país, me atrevo a decir, creo que en el mundo, de 7 candidaturas, 5 eran mujeres, 5. Entonces, vamos bien, algo se está haciendo bien, vamos por buen camino. Sin embargo, veamos, jefas de gobierno electas, 1. Jefes de gobierno electos, 4. Porcentaje, 80-20. Hay que seguir avanzando en el camino. Y justo el cambio, ese 20% fue este proceso electoral en 2018. Bueno, la evaluación de la incidencia de la política contra las mujeres tomó en cuenta este documento. Es el primero que tiene, perdón, del que estamos hablando, que está arriba, es la evaluación de cómo estuvo la violencia. ¿Qué tomó en cuenta? Conductas violatorias de las leyes electorales, los delitos de fuero común y delitos electorales en materia de violencia política, y también infracciones cívicas previstas en la Ley de Cultura Cívica. Otra vez, aquí el tema, no todas las violencias de género fueron denunciadas. Denuncien, de verdad, denuncien, por favor. No es para hacer estadística, es para evitarlo y para erradicarlo. Hay que abrirles el camino a nuestras hijas, a nuestras hermanas, las que vienen detrás, y que seguramente en este y en todos los partidos, por una cuestión a lo mejor de tradición, de cohesión familiar, pues seguramente dentro de unos años, en lugar de estar ustedes aquí, van a estar sus hijas, sus sobrinas, sus primas. Abrámosles el camino, ¿cómo? Denunciando. Nos toca denunciar cuando nos esté pasando la violencia. ¿Ok? El siguiente mapa es un mapa que es el diagnóstico sobre la violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral 2017-2018. Es el mapa 3 precandidatas y candidatas asesinadas en México por entidad federativa. Asesinadas. Pareciera que los números no se ven grandes, pero hablar de candidatas asesinadas en un proceso electoral, de verdad es que ya es una cosa que se oye muy fuerte, ¿no? ¿Y candidatas también? Sí, pero el tema es aquí diferente. A ellos los matan porque son candidatos. A las mujeres las matan porque son candidatas mujeres. Esa es la pequeña diferencia. Sí hubo muchos más muertos hombres, ¿eh? Sí, es importante decirlo, sí pasó. Nada más que a ellos los mataron por otros motivos. La mayoría de ellas, incluso con signos de violencia en cuerpo, en las partes femeninas, es el tema de ser mujer. Con este tema yo estoy de acuerdo, está en el debate, ¿es que matan más a los hombres? Sí, es cierto, por supuesto que sí, pero hay primero 2 cosas. La más importante, y no es porque sean malos, es por los roles de los que hablamos hace un rato. A los hombres los matan los hombres, salvo contadas excepciones, porque también hay. Y a las mujeres las matan los hombres, salvo contadas excepciones. Y a las mujeres nos matan porque pueden. A los hombres los matan
porque tienen una rencilla, porque quieren su lugar, porque quieren el espacio. Esa es la diferencia y sí hay que tenerla bien claro. Por eso la importancia de sí tener una figura de feminicidio, porque no es una cuestión de cantidad, no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, de la forma en la que son matadas las mujeres. Hace no mucho había por ahí un ejercicio, y si quieren hacerlo después creo que vale la pena. Pongan su nombre o el de cualquier mujer en Google y pongan encontrada, se van a hallada, se van a sorprender de verdad de los resultados. Pongan también, porque también se vale, no hay que sesgar, pongan el nombre de un hombre, pongan hallado, y por supuesto vamos a encontrar hombres hallados muertos. Nada más que ellos no los encontraron con los calzones en la cara, violados, mutilados. Esa es la pequeña gran diferencia. Ese es el tema. No es cuantitativo, es cualitativo. Es el cómo nos agrede. Porque sí, claro que matan más a los hombres. No sé si claro, sí matan muchos hombres. No sé si más, pues sí, matan muchos hombres. Pero también, dejemos bien claro, de verdad, de manera general, el homicida, la mayoría de los homicidas son varones. Y eso también está mal, porque es parte de ese rol y ese estereotipo que también hay que quitar. El hombre tiene que ser fuerte, feo, fuerte y formal, dice, ¿no? Y parte de ese feo, fuerte y formal, pues entonces hay que ser violento. Los hombres no tienen por qué ser violentos. Ese es el feo rol que les tocó. También por eso les hablaba también hay que hablar de nuevas masculinidades, porque ese rol no está padre, porque ese rol no les sirve y porque ese rol no les ayuda y nos da en la torre a todas y a todos. Pero bueno, aquí quería decir algo. Sí, eso lo quería como sí, de una manera a lo mejor menos fuerte, pero ahorita con lo de las elecciones de los consejeros vecinales, es muy chistoso que las mujeres digan, no, qué miedo echarme de enemigo a mi vecino, a mi vecina, ¿no? Y los hombres, yo tengo 40 años y en los 40 años desde que tengo uso de razón electoral, ¿no? Siempre ha habido hombres, casi no mujeres, y en esta ocasión, que estoy un poco más cerca, es así, no, qué miedo, ¿qué va a decir la vecina? ¿Qué va a decir mi vecino? Qué miedo, me voy a echar un enemigo y si me pasa algo, y eso es es correcto. Sí, ese es el tema, los roles y los estereotipos en los que nos encasillan. Por eso es diferente. Hagan ese ejercicio al rato, van a ver que se van a espantar, pero sí vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Y hay un hashtag. Cuando a mí me dicen, a ver, ¿cómo sabes que eso es violencia de género? Porque además, como soy feminista, feminazi para los que me quieren agredir, no, es que es una agresión que me pongan al nivel de una catástrofe tan grande. Pero bueno, lo que me dicen es exageras, porque eso sí, las feministas somos exageradas, somos bien exageradas, todo nos hace ruido, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, con nada estamos contentas. Bueno, hay un hashtag que salió este fin de semana, de verdad yo moría de la risa, salió del jueves, no sé cómo fue el jueves, más o menos, es hashtag como hombre o como hombres. Es un ejercicio que hay que hacer para saber si somos exageradas o no. Cuando veamos una actitud, una acción o una frase, cambiémosla. Y si al cambiarla de mujer a hombre nos suena ridículo, es violento para las mujeres, es sexista. Si al cambiarla nos suena ridículo, es sexista. Y por ahí una diputada puso, me hizo reír mucho ella, porque justo su experiencia en la Cámara de Diputados es de, no, mira nomás el diputado con su pantaloncito apretado, sí, yo sí me le acercaba. Se oye ridículo, sí, porque ella lo vio del otro lado, es sexista. Háganlo, búsquenlo, de verdad se pueden divertir mucho, pueden abrir mucho los ojos. Cuando tengamos una duda de si lo que estamos viviendo es sexista o no, cambiémoslo. Y si lo vemos ridículo, es que era sexista. Vale la pena, ahí se los dejo como ejercicio, vale la pena. Se pueden divertir y hasta que ya nos caigan bien los 20, decir, ay caray, sí está tremendo, sí nos medimos con varas diferentes. Pero bueno, desde las conductas se clasifican en las dimensiones: violencia política de género, violencia política y violencia contra candidatas. Sí, también los hay, sin móviles de género y políticos aparentes, es decir, faltas, delitos y faltas cívicas.
Sí, también, no a cualquier mujer que violenten, lastimen en la contienda, no todos los casos son violencia política por razones de género. Sí, la mayoría, no todos. El análisis de estas tres dimensiones permitió el diseño de la implementación del protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia de género. Los demás son estadísticas, ya no quisiera ahondarme más porque sí quiero que sepan que el segundo librito que tienen es justamente nuestro protocolo. Ese protocolo que marca está aquí resumido de una manera de verdad genial el proceso legal y la parte como al instituto nos toca atender en primera instancia esta queja. Todas las quejas que tienen que ver con el proceso electoral por violaciones a la norma llegan al instituto de esa forma de procedimiento especial sancionador. No hay otra forma de que el instituto vea el tema de violencia política de género que no sea a través de este procedimiento especial sancionador, pero que, como les decía yo, ya está en la ley. Entonces, lo que hacemos es hacerlo más cercano, más accesible y bueno, pues primero es conocerlo y después que sepan que no es difícil, que no hay que tener miedo y que en el Instituto Electoral tienen, en la institución tienen un aliado, una aliada, la institución per se es aliada y que además sepan que las 7 personas que integramos, no que integramos el consejo porque también ahí están los partidos, las 7 personas consejeras electorales estamos comprometidos y comprometidas con el tema de erradicar la violencia de género por convicción y además ya por obligación de sentencia, pero sí, estamos tan convencidos que ya habíamos trabajado antes. Y si a eso le sumamos que hoy por hoy las áreas están encabezadas por 2 mujeres que entienden perfectamente el tema de género, que son feministas, aunque ya me atrevo a decir, que son feministas y que saben que en una mujer no tienen una enemiga, sino una aliada y una compañera que se le debe apoyar, tengan la tranquilidad de que los asuntos se van a hacer de la manera adecuada. Y que los distritos electorales, que es el primer acercamiento que tienen ustedes, sobre todo ahorita en este tema de los copacos, es ahí donde se resuelven ese tipo de cosas, en los consejos distritales, pero en los órganos desconcentrados, no son consejos ahorita, órganos desconcentrados, que tienen la visión y la perspectiva de género, porque así ha sido la visión del instituto, incluso hace no mucho tuvieron una capacitación para ver esos temas con perspectiva de género. Ya le voy a ceder el uso del micrófono a la titular de la Dirección Ejecutiva de Acciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la maestra Laura Angélica Ramírez, para que nos platique de qué va el tema del protocolo. Muchísimas gracias, consejera maestra Carolina del Ángel Cruz. La verdad es que excelente tu ponencia y nos gustaría, creo que aún puedo hablar por todas, nos encantaría que nos pudieras dar este tipo de capacitación más seguido, porque créanme que es bien importante y lamentablemente hasta que llegan a comentarnos toda esta exposición es conforme nos damos cuenta y decimos, ah caray, entonces he sufrido violencia en X, Y. De hecho, la consejera nos comentaba que nos están obsequiando también unos violentómetros. Entonces también, ahorita me imagino político electoral les comentarán y les explicarán más a detalle. Pues quiero agradecer la presencia de nuestra secretaria Celina Saavedra, muchísimas gracias, Secre. Agradecer la presencia del secretario Eric Caballero, de Guillermo Mora, muchísimas gracias. Rapidísimo, mis coordinadoras, secretarias y amigas, Lorena Ríos, Karen, Marcia, Moni, Ana Lilia, Laura Seoane, Blanca, Pamela Ramírez, Elsa. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Y pues como segunda ponencia tenemos a la maestra Laura Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ella nos dará el tema de protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género. Les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Este protocolo, la presentación que voy a hacer
precisamente a todo lo que hasta ahorita nos ha platicado la consejera del Ángel. Efectivamente, bueno, tuvimos que hacer estos dos documentos en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral de la Federación, la Sala Superior. Sin embargo, a mí me parece que, con independencia de que hayamos tenido que hacer una actuación específica con motivo de una determinación judicial, lo cierto es que el instituto está preocupado precisamente por el tema de la violencia política. A lo largo del tiempo, pues las organizaciones civiles, las activistas, la academia han logrado, como ustedes bien saben, que se generen reformas constitucionales y legales para reconocer el derecho de la mujer para participar activamente en la vida pública y política del país. Sin embargo, justamente por ese reconocimiento y esa forma de garantizar ahora que se pueda acceder a los cargos, ha generado también una situación muy complicada para todas aquellas que ejercen sus derechos político-electorales, pero más significativamente cuando se trata de su derecho de ser votada en ambas vertientes, tanto para poder acceder al cargo como cuando ya están en el cargo. Entonces, se han generado muchas situaciones que constituyen violencia política contra las mujeres por razón de su género. Entonces, esa es la necesidad de crear un protocolo, en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es el protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género. Es cierto, hay que precisar, este protocolo no es de observancia obligatoria, no, pero se basa precisamente en instrumentos que constituyen el marco normativo del mismo, que sí son vinculantes, que sí son obligatorios. ¿Cuál es el primer instrumento que es vinculante? Pues precisamente nuestra Constitución. Antes de que este protocolo se emitiera, todavía no se lograba la paridad en todo, ahora ya existe. Y gracias a eso, a esa paridad en todo, donde entre otras cosas se obliga a los partidos políticos a que observen paridad en sus postulaciones, es que también, de no configurarse, si se llega a dar el caso, también podría ser una forma de ejercer violencia contra una mujer que quiere ser candidata a un cargo de elección popular y que el partido no está respetando en el tema de la paridad y todo. Entonces, ese es, por ejemplo, ahorita adelantándome un poquito un ejemplo, porque quiero que se vea la importancia que tiene que nuestro marco normativo parta precisamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta serie de diapositivas que les voy a presentar, estoy tratando de resumir lo más posible cómo tenemos estructurado nuestro protocolo. Entonces, la primera parte es precisamente decirles, bueno, el marco normativo que tenemos, la Constitución, diversos tratados, tenemos convenciones, pero en mi opinión me parece que las más relevantes son la Convención Belén do Pará, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, porque tratamos de instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque en esos dos instrumentos se reconoce de manera clara, muy expresa, que la violencia es una forma de discriminación a la mujer, la violencia política contra la mujer es una forma de discriminarla y que afecta de manera absoluta los derechos, sus derechos y la forma de ejercerlos. Entonces, esos dos instrumentos internacionales son muy importantes y son base fundamental de este protocolo. También tenemos una ley que es específica para este tema, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto la federal como la de la Ciudad de México, que nos presenta diversas, nos esquematiza ya muy bien cuáles son las situaciones de violencia que puede vivir una mujer, tanto en el país como en la Ciudad de México. Es importante también señalar que en este marco normativo nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen también interpretaciones judiciales que se han dado en relación con estos temas. De manera específica, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha emitido jurisprudencias y tesis sobre ese tema que van normando, van dando ciertos lineamientos de cómo y qué es y cuáles son los elementos que conforman la violencia política contra las mujeres por razón de género.
muy importante tomar en cuenta eso, y algunas otras que me parece que son relevantes, por ejemplo, que las medidas de protección se pueden extender incluso más allá de el dictado de una resolución que pone fin al juicio, ¿no? Entonces, este tipo de interpretaciones judiciales también forman parte de nuestro marco normativo. ¿Por qué? Porque nos van diciendo cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar al momento de conocer de un asunto donde existe la presunción de que hay violencia política contra la mujer en razón de su género. Entonces, bueno, en el protocolo se inicia con el marco normativo y continuamos con la definición de la violencia política contra las mujeres en razón de su género. ¿Qué tenemos? Bueno, ya lo había comentado la consejera, es una forma de que ustedes al momento de ver el protocolo también vean que se reiteran estos conceptos fundamentales, y se trata de acciones, omisiones, a mí me parece que también tolerancia, ¿no? Que puede ser una u otra, pero la tolerancia a veces es más importante o afecta más que una acción o una omisión por sí misma. Esas acciones, omisiones o tolerancias pueden ser directas o indirectas y tienen por objeto, pues, sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, el acceso, el goce, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en razón de su género. A lo mejor en todos estos verbos que conforman cuáles serían las acciones o omisiones pueden ser hasta más, ¿no? Hay muchas formas de configurarlas, pero por lo pronto el protocolo les guía en el sentido de que se puede esquematizar de esta manera para que, en su caso, al acudir a este documento, ustedes puedan ver si se encuentra encuadrada alguna situación específica, alguna situación concreta en alguno de estos conceptos. Aquí, bueno, también el protocolo se ocupa de señalar diversos tipos de violencias. Tenemos la violencia psicoemocional, que bueno, ya la mencionaba la consejera, pero bueno, se trata de que ustedes consideren en un hecho concreto si se trata de una prohibición, una coacción, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotía, chantaje, humillaciones, comparaciones descriptivas, actitudes evaluatorias, y que todo esto puede ser, constituyen alteraciones hacia nuestra capacidad autocognitiva, autovalorativa, y tiene como finalidad desvalorar, intimidar o controlar, y también omisiones como son el desdén, la indiferencia, el descuido o el abandono. También tenemos, desafortunadamente, la violencia física, que son las acciones que son dañar la integridad física de una mujer, o la omisión, que es dejar de realizar acciones que impidan el daño a esa misma integridad. Existe la violencia patrimonial, como acción u omisión de sustracción, destrucción, desaparición, retención u ocultamiento del patrimonio de las mujeres, tanto tratándose de bienes muebles como de bienes inmuebles. Estas definiciones generales más adelante las voy a especificar en cuestiones que tienen que ver con política. La violencia económica, que se ejerce para afectar la economía de la mujer, para limitar sus ingresos, restringirle, percibir ingresos económicos, percibir un salario menor por igual trabajo, la explotación laboral, la exigencia de exámenes de no gravidez, la discriminación para la promoción laboral. La violencia sexual, que son acciones o omisiones que amenazan, ponen en riesgo, lesionan o un uso denigrante de la imagen de la mujer y que atentan contra su libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual. Y la violencia simbólica, que es la visualización y difusión de estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos, y que se reproducen de diversas maneras para demostrar dominación, desigualdad, discriminación y normalizar, ese es el punto importante, normalizar la subordinación de la mujer en la sociedad. Ahora vamos a aterrizar todo esto a nuestro contexto político. ¿Qué pasa? Bueno, este protocolo pretende visibilizar este tipo de conductas y
considerar cuáles son los obstáculos que las mujeres se encuentran para poder ejercer sus derechos político-electorales. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de identificar y prevenir las conductas violatorias de los derechos político-electorales de las mujeres y hacer efectivo el acceso de las mujeres víctimas de cualquiera de estas violencias a la justicia electoral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, existe un procedimiento sancionador que para los efectos de este tipo de conductas que se llevan a cabo durante los procesos electorales es un procedimiento especial, así se denomina procedimiento especial sancionador, en el cual intervienen de manera activa dos instituciones, que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos a través de poder desarrollar la instauración, el trámite y en su momento la resolución que emite el tribunal respecto de este tipo de asuntos? Bueno, pues investigar y sancionar estas conductas, evitar mayores daños a sus familias, a ellas, a las víctimas, a sus familias y a las personas cercanas, porque ustedes saben que no se circunscribe solamente a, en su caso, la precandidata o la candidata o la mujer que ejerce el cargo. Puede afectar todo un entorno, todo su contexto y ser también considerado violencia política. El fortalecimiento de la coordinación institucional, la emisión de medidas para evitar que la violencia política de género incida en la certeza, equidad y resultados de la contienda electoral e inhiba la participación de las mujeres en la vida política y pública. Y el fortalecimiento de la confiabilidad en los procedimientos especiales sancionadores, cuya tramitación, como ya dije, corresponde al Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la violencia política contra las mujeres que ejercen sus derechos político-electorales? La violencia se dirige a la mujer por el hecho de ser mujer, impide el ejercicio de su derecho a votar y ser votada mediante el uso de roles y estereotipos discriminatorios. La violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Se refuerza la desigualdad electoral, se proporcionan menos recursos de campaña a una candidata mujer, o cuando ya están en el cargo se les da un menor salario o se les priva de la infraestructura necesaria para poder ejercer el cargo, y todo esto genera un acceso desigual a los instrumentos necesarios para un acceso real, efectivo e igualitario a la justicia electoral. Y la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres porque genera un fuerte impacto psicológico en la víctima, con el fin de que desistan de ejercer sus derechos a votar y ser votadas. Pero yo diría que no solamente en la víctima, en muchas mujeres que pretenden acceder a un cargo, pues también les genera un impacto psicológico, porque dicen, bueno, es que a ella la mataron, y si me matan a mí, ¿no? Entonces todo esto tiene consecuencias más allá incluso de la víctima. Bueno, exactamente, es una realidad tal cual. Ahorita platicaremos 2 o 3 casos que tenemos en México y en la República Mexicana. ¿Cuáles son las conductas recurrentes que nosotros en el instituto hemos visto? Bueno, pues la difamación, el acoso, la amenaza, feminicidios y atentados contra la integridad física y la intimidación psicológica. ¿Qué fue lo que más tuvimos en el proceso electoral pasado? La difamación, la calumnia. Era constante las quejas que se presentaban por ese tipo de conducta. Y desafortunadamente, como todavía no tenemos regulado el tema de las redes sociales, pues era donde más se veía, ¿no? Los medios de las redes sociales, en cualquiera de sus manifestaciones, eran las que tenían muchísima propaganda negativa contra las mujeres. Las difamaban, las calumniaban, y bueno, justamente porque tuvimos 5 candidatas mujeres. Era una cosa espectacular de ver cómo había calumnias y difamaciones contra ellas, cómo el estereotipo, ¿no? El estereotipo que se hacía valer respecto de tantas y tantas circunstancias, porque eran mujeres. O sea, era impresionante. Entonces, este tipo de violencia política fue la que vimos más. Y bueno, ya tenemos un proceso en el siguiente año
y seguimos sin tener regulado ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque es demasiada libertad para este tipo de conductas. Genera un problema muy grave. ¿Por qué? Porque poder obtener datos para saber quién llevó a cabo esta conducta, quién hizo esas publicaciones. Ustedes saben muy bien que los perfiles pues no necesariamente son de gente que efectivamente se registra con su nombre y apellido, sino que son inventados o bueno, bots, en fin, puede ser cualquiera de ese tipo de actividades. Y nosotros cuando investigamos esas conductas tenemos que ir hasta lo más que podamos investigar, bueno, llegar a los representantes legales de las redes sociales para poder saber, y no siempre se logra. Incluso muchas veces bloquean el perfil o cierran su perfil y ya no sabemos quién fue, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones son muy complicadas y son las que más se presentaron en el proceso electoral anterior. Tenemos algunos hechos específicos que nosotros pudimos ver en el proceso electoral pasado relacionados con este tipo de violencia. Como ya les decía, la difusión de propaganda difamatoria a través de mensajes, a través de imágenes, a través de videos, los mensajes incluso por WhatsApp que se circulan, todo el mundo le llega desde ahí, ¿no? Las imágenes, bueno, pues qué decir, los videos, lo que se sube a YouTube, lo que se sube a Facebook, etc. ¿Qué otro tipo? Bueno, la publicación de información privada de las candidatas, personal, y que muchas veces es falsa, ¿no? ¿Para qué? Para causar un desprestigio, para que digan, ¿vas a votar por ella? O sea, si ella es tal cual cosa que dicen las redes sociales, además, ¿no? Que dicen las redes sociales, bueno, pues qué bueno, pues afectan su reputación, afectan su capacidad, el tema de su capacidad, porque incluso puede tener una capacidad probada y todo esto hace que se genere un desprestigio y que se genere la duda en el electorado respecto de esa candidata, ¿no? La credibilidad. Tú le vas a dar tu voto de confianza a esa candidata, pero ¿cómo crees? ¿No has visto lo que se dice de ella en redes? O sea, es increíble que se pueda afectar de esa manera la reputación de una persona, la credibilidad de una persona y la capacidad de una persona. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues los medios físicos son volantes. Tuvimos justamente el caso donde tapizaron una cuadra completa con los volantes denigratorios. Carteles espectaculares, pancartas, bocinas, grafitis, inserciones pagadas en prensa, ¿por qué no? También todo eso. Y en medios digitales, como decíamos, ¿no? Bueno, redes sociales, pero también radio y televisión, ¿no? Radio y televisión. Hubo un caso que no fue de la Ciudad de México, pero pues es importante recordarlo, seguramente todos ustedes lo conocen. Aquel spot de radio y televisión llamado Espejito, Espejito. Seguramente ustedes lo recuerdan. Era un spot donde se utilizaba un estereotipo muy penoso, yo creo muy penoso, porque realmente la figura que estaba afectando de la candidata a la gubernatura del estado de Puebla era decir, bueno, pues es que el estereotipo es que la mujer, la esposa, le debe obediencia a su esposo, ¿no? Entonces, en aquel spot, pues era el espejito, espejito, ¿quién va a ser la gobernadora? Entonces, el espejito con la imagen del entonces gobernador decía, yo. Entonces ella se molestaba y decía, ¿cómo? No. No, perdón, tú, ¿no? Pero al final del spot decía, no te engañes, ¿quién va a ser el gobernador? El que se va a reelegir el gobernador actual. Ese fue un spot transmitido en radio y televisión, que en su momento ameritó el dictado de una medida cautelar por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Se confirmó esa determinación en un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en la Sala Superior, y posteriormente, cuando ya se analizó el fondo
de la legalidad de ese spot, se determinó que efectivamente era una acción difamatoria contra la candidata en ese entonces, y que sí ameritaba una sanción, porque se trataba de violencia política contra una mujer por razón de su género. Entonces, ese es un precedente que me parece muy importante que recordemos, porque constituye un ejemplo muy claro de qué tan fácil es utilizar el estereotipo para dañar la imagen de una mujer, ¿no? Para que el electorado desista si es